Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Vamos a ir dando comienzo a la presentación de esta tarde, que bueno, hemos titulado La sorpresa de las tecnológicas y donde hablaremos, bueno, de los resultados de varios emisores de corte tecnológico que hemos ido conociendo durante los últimos días, durante las últimas semanas en Wall Street, ¿no? Hoy, como siempre, nos está acompañando César Romero, que es jefe de research aquí en Renta 4 y estará a cargo de la ponencia. ¿Qué tal, César? ¿Nos escuchas bien? Sí, todo bien, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Estupendo, César. Muchísimas gracias y buenas tardes. Nada, en lo que damos un par de minutos de cortesía a las personas para que se vayan conectando, pues una breve introducción, ¿no? Sobre lo que vamos a comentar hoy y un poquito también de la firma, ¿no? Para quienes se conectan por primera vez, nosotros somos Renta 4 Sociedad Agente de Bolsa. Renta 4, bueno, pues es el primer broker online autorizado por la Superintendencia del Mercado de Valores, ¿vale? Es decir, somos la primera sociedad agente de bolsa dar un servicio de plataforma de inversión con acceso directo y en tiempo real al mercado, ¿vale? Al mismo tiempo, pues nosotros también damos apoyo a nuestros inversores a base de asesoramiento, de seguimiento continuado de las inversiones, también, pues bueno, de servicios de gestión patrimonial, tanto para lo que son acciones como bonos, ¿no? Productos de renta fija, también operaciones de tipo de cambio. Y bueno, un poquito sobre el grupo Renta 4. Pues bueno, Renta 4 es el primer banco español especializado en servicios de inversión. Tenemos ya 36 años de trayectoria, ¿vale? Aquí en Perú desde hace 8 años que hemos comenzado la expansión internacional, donde tenemos presencia regional en Perú, Chile y en Colombia. Y bueno, adicionalmente también en Luxemburgo, ¿no? Es una entidad, pues como decimos, ¿no? Española, cotizada en la Bolsa de Valores de Madrid, y un poco el objetivo de la entidad siempre ha sido democratizar el acceso al mercado de valores con dos pilares fundamentales, ¿no? El primero de ellos, que ya hemos hablado un poquito, es la tecnología, es decir, derribar pues bueno, todas las barreras posibles para que todo el mundo pueda acceder a invertir a empresas de calidad a través de servicios de calidad en el mercado de valores. Y esto siempre pues también acompañado a través de la educación financiera, ¿no? Es decir, un poco no solamente administrar, manejar el dinero de los clientes, sino también, oye, ir transmitiéndole a los clientes qué es lo que nosotros estamos viendo en el mercado, cómo armamos las tesis de inversión, de forma que ellos también pues se vayan formando, se vayan pues digamos iniciando esa transformación de ahorrador a inversor y se vayan haciendo con el tiempo un poquito más sofisticados, ¿no? Pero bueno, eso en líneas generales sobre nosotros, sobre la entidad, sobre lo que hacemos y bueno, un poquito más entrando en materia de lo que vamos a hablar en la tarde de hoy, ¿no? Pues hoy, como decíamos, vamos a estar hablando de resultados empresariales y yo creo que en un momento bastante interesante, ¿no? Porque yo creo que la narrativa que puede haber ahora en el mercado, ¿no? Es muy distinta a lo que había hace 6 meses, ¿no? Hace 6 meses, pues veníamos de un periodo de bonanza muy fuerte, de un periodo de recuperación económica muy fuerte, un periodo de aumento en los ingresos de las empresas realmente fuerte, porque venimos de un momento de cierre de la economía, una reapertura muy fuerte, y eso, pues bueno, lo que nos ha ido dejando es una enorme inflación, al tiempo que, bueno, que todo ese crecimiento tan desorbitante se ha ido normalizando, es decir, un crecimiento económico menor, acompañado de una inflación récord durante los últimos 40 años, lo que ha terminado provocando que, bueno, efectivamente los bancos centrales hagan un giro drástico de lo que son sus políticas monetarias. Ha habido una contracción monetaria muy fuerte. Yo creo que un shock de liquidez durante los primeros meses del año ha estado, pues bueno, haciendo que los mercados corrijan de una forma bastante rápida y bastante fuerte. Y bueno, pues ahora pues es temporada de resultados y realmente son los resultados los que terminan hablando en nombre del mercado, ¿no? Entonces lo que hemos estado viendo es que ha habido muchas sorpresas. Yo creo que es importante mencionar que durante los últimos trimestres, durante los últimos años, siempre ha habido sorpresas positivas, es decir, los ingresos de las empresas que nosotros seguimos aquí en Renta 4 y en el mercado en general han estado por encima de las previsiones de los analistas del mercado, lo que significa que han estado reportando mejor a lo esperado, lo que suele hacer una pequeña apreciación en el precio de las acciones. Pero bueno, esta temporada de resultados yo creo que ha sido bastante especial, ¿no? Porque como decimos, ha habido esa contracción
del mercado derivado de un ajuste monetario motivado por este menor crecimiento, por este, sobre todo, mayor inflación, lo que ha golpeado muchísimo a empresas del sector tecnológico. Entonces, viendo ahora los buenos resultados que hemos ido teniendo, pues muchas personas empiezan a preguntarse si ya hemos visto el suelo del mercado, un suelo que podría ser el del mes de junio. Desde el mes de junio hasta el momento presente, lo que hemos visto es una apreciación de en torno al 15% en el S&P 500, principal índice de las acciones norteamericanas, y de casi del 20% para el Nasdaq, ¿no? Que tiene un componente más tecnológico, más growth, ¿no? Entonces, eso yo creo que sería un poco la temática que vamos a ir hablando hoy, ¿no, César? Sería un poco, bueno, pues quizás hayamos visto suelo de mercado en el sentido de todo el golpe de las tecnológicas que nos han sorprendido muy positivamente, las que vamos a hablar hoy. Estamos ya en un momento de mercado en el que deberíamos empezar a considerar a tomar de nuevo posiciones. Nos encontramos de nuevo quizás a las puertas de un nuevo mercado alcista. ¿Cómo lo estarías viendo tú, César? Sí, bueno, por ejemplo, el Nasdaq ya dejó de estar en territorio bajista, nuevamente ya se encuentra en territorio alcista luego de recuperarse o sea, además de la caída del 20%. Entonces, hemos visto una recuperación bastante fuerte a raíz de las tecnológicas, que dentro de todo no es que hayan reportado muy bien, ya lo vamos a ver más adelante, sino más que nada han sorprendido al mercado, que ha sido algo diferente. No se estimaba que iban a caer o que les iba a ir muy mal. Entonces, eso básicamente es lo que ha movido un poco la brújula del mercado en estas semanas, y es por eso que el Standard Poor's y en general los principales índices han empezado a dar la vuelta. Correcto, buenísimo. Y bueno, ya entrando un poquito más en materia, César, cuéntanos, proyectanos, ¿no? ¿Qué nos tienes preparado para hoy, ¿no? Porque bueno, ha habido varios temas importantes, ¿no? O sea, el riesgo de una recesión global de la que venimos hablando hace mucho tiempo, la posible incapacidad, digamos, ¿no? de la Fed de poder curvar la inflación. Recientemente hemos tenido este dato de inflación en el día de ayer, donde, pues digamos, del 9,1 del mes anterior hemos pasado a un 8,5. Muchas personas podrían pensar bueno, que efectivamente la inflación ya ha tocado máximos, lo peor ya lo hemos visto venir, perdón, ya lo hemos visto pasar. Ahora mismo, pues podemos ser más optimistas. Ya, ok, bueno, vamos a empezar entonces con la presentación. Bueno, solo para responderte rapidito, sí, la inflación ha bajado, pero de hecho igual continúa estando en mayor apreciación en los últimos 40 años. Entonces, es por eso que también hacen algunos comentarios de la Fed o de miembros de la Fed diciendo que si bien es un dato positivo, igual la inflación está lo suficientemente alta como para que las siguientes subidas de tasas vayan a ser relativamente más altas de lo común, ¿no? De los 25 puntos probablemente sea 50 igual la que veríamos en septiembre. Bueno, entonces, antes de hablar un poco de los resultados, como tal de las acciones tecnológicas, vamos a empezar un poco a hablar de la macro actual, un poco para actualizarnos sobre lo que hemos estado observando. A ver, en el caso de Estados Unidos, el principal riesgo que todavía observamos son los riesgos de recesión. Después les voy a comentar un poco de qué es lo que hemos estado escuchando en los conference calls, de más o menos cuáles han sido los resúmenes, de cuáles han sido los principales temas en los cuales se ha hablado como principales riesgos para sus empresas en lo que sería fines de año, inicio del próximo. Entonces, para empezar un poco con Estados Unidos, el gráfico que tenemos a la derecha superior, estamos viendo ahí para empezar, una que es la encuesta de los CEOs sobre el Business Confidence, es decir, que también esperan que les vaya a sus negocios. Sobre 50 es positivo, por debajo de 50 es negativo. Este índice ya está por debajo de 40. Esto indica que de todas maneras esperan que va a haber un decrecimiento de acá a lo que sería a finales de año. Y por el otro lado, que es el índice de la izquierda, o sea, lo que está punteado con azul oscuro, más o menos un poco más de eso, básicamente es la demanda final privada. Esto de acá es un índice que ha estado cayendo justamente por el aumento de las subidas de las tasas Fed. Todavía se encuentra positivo, pero si más o menos vemos cuál es la tendencia y que más o menos los dos van de una manera similar, podríamos esperar que caiga un poco todavía, ¿no? Justamente porque todavía se espera que continúen los aumentos de la tasa
tasa del Banco Central, de la Fed. El gráfico que vemos abajo, además, otro indicador importante que vemos son cuántas empresas entran en default, empresas consideradas high yield. Las barras plomas justamente son las épocas de recesión, es más o menos lo mismo que figura en la parte de arriba. Y justamente la cantidad de empresas que entran en default crece en gran medida cuando estamos en recesión. Entonces, si bien a pesar de que Estados Unidos ha tocado 2 trimestres negativos, no se ha considerado una recesión como tal porque muchas de las variables macroeconómicas todavía continúan mostrándose de manera sólida, como el desempleo o el consumo, que dentro de todo no ha caído, ¿no? Por el lado de la inflación no ha caído por el menos consumo, sino más por una reducción por el lado de la energía. Entonces, básicamente estamos viendo que el número de empresas que han entrado en default o issuers, emisores, todavía es bastante pequeñito. Entonces, todavía lo que estamos viendo es que el mercado todavía no está apareciendo una recesión. Lo que está apareciendo es una desaceleración que puede ser estable, que puede ser relativamente normal, que después de un periodo de crecimiento de más de 60 trimestres, casi 70, en el caso de Estados Unidos, podemos ver un decrecimiento económico a raíz de, bueno, una normalización de tasas. Entonces, más o menos eso es lo que estamos viendo en el mercado estadounidense. Se espera dentro de todo que igual entre una recesión que pueda ser considerada técnica o menor, y que vendría en los próximos trimestres, ahora que ya hemos visto que el precio de la energía por lo menos ha bajado de sus máximos, faltaría ver que la demanda se vea un poco más golpeada justamente a raíz de las subidas de la tasa Fed, ¿no? Entonces, por ese lado, digamos, es lo que podría reducir un poco el lado de la demanda o del consumo dentro del PIB, lo que podría generar una recesión en Estados Unidos. Y bueno, como les mencionaba, la tasa de desempleo ahorita está en 3.6, podría llegar hasta 3.8, 3.9 como máximo para el 2024, un aumento bastante menor. En el caso de Europa, de hecho lo que estamos viendo y los últimos comunicados dentro de los ministerios de Economía, ¿no? El apoyo fiscal que están dando justamente por el tema del aumento de la inflación y propiamente por el aumento del costo de los suministros de gas, ¿no? Entonces, las principales economías, Alemania, Francia, Italia y España, ya han mencionado medidas adicionales para compensar la contracción del poder adquisitivo de los hogares, de los que están mainland Europe. Alemania, por ejemplo, está haciendo una combinación de préstamos por más de 2.000 millones de euros y una inyección de capital de hasta 8.000 millones de euros. Esto para rescatar a Uniper, que es uno de los principales proveedores de energía, el principal de Estados de Alemania. En el caso de Francia, hemos visto que el Parlamento ha aprobado una ley de poder adquisitivo también. Esta permite subsidios en precios, básicamente para que no llegue para que toque una banda de precios, que sería de 2.000 millones de euros. Algo parecido a lo que tenemos acá, ¿no? Fondo de compensación para que el precio no sea demasiado alto. Pues, ¿no? En el caso de Italia, medidas fiscales por 17.000 millones de euros, que equivale más o menos al 1% del PBI, para compensar reducción de ingresos. Entonces, esto de aquí lo podemos ver en el gráfico de la derecha sobre el tax receipt, o sea, lo que están ellos realizando para estas economías, para poder un poco reducir el impacto que estaríamos viendo por el aumento del costo de energía, ¿no? En el gráfico de abajo es el rendimiento por activos en el año, lo que bota un mayor rendimiento es Europe High Yield, que es lo más riesgoso ahorita, que se encuentra en 2.8%, solamente a raíz de que los riesgos de recesión para estas economías son más altos. Ahora, a diferencia de Estados Unidos y Europa, que tienen que tener políticas monetarias contractivas, China tiene una política distinta. Es una economía que se ha movido distinto de estas dos, dado que empezó a crecer tardíamente, mientras que Estados Unidos empezaba a crecer con mucha fuerza a raíz de la Primera Guerra Mundial, lo que ocasionó la Gran Depresión, y Europa había hecho lo propio desde antes, incluso de la Primera Guerra Mundial. China empezó a crecer recién a partir del 70, cuando empezaron a hacer políticas de apertura económica. Entonces, en el caso de China, en este momento, si bien viene creciendo a diferencia de diversos países que se han empezado a contraer, el crecimiento de China está siendo cada vez más lento, de crecer de más de 10% hace más de 15 años, ahora está creciendo alrededor de 5, probablemente crezca entre 2 y 3. Según el Banco Central Popular Chino, crecerían en 5.5, según las estimaciones de bancos de inversión a nivel mundial, debería crecer en 4, un poquito más, entre 4 y 4.3, entonces ya estamos viendo una desaceleración económica de China. Entonces, por esto es que ellos tienen que tener medidas que sean expansivas, a diferencia
de las economías del mundo que tienen que tener políticas contractivas o contracíclicas. En el caso de China, por ejemplo, el tema de la inflación no es algo que todavía haya exacerbado, una política contractiva. El CPI se encuentra en más o menos 3.5%, y bueno, está cerca ahí nomás de la barrera que ellos tienen, que es del 3%. Es más o menos parecida a la que tenemos nosotros, de 1 a 3%. Mientras que lo que está abajo es la tasa de encaje de los bancos, la que establece el Banco Central chino. Entonces, la tasa de encaje normalmente es una medida que también toman parecida al aumento de subida de tasas, cuando también tiene una pendiente alcista cuando la política es contracíclica, y lo que involucra es cuánto tienen que conservar los bancos dentro de su portafolio, es decir, sin prestarlo, ¿no? Lo que tienen que mantener como reservas. Entonces, si esto baja, quiere decir que pueden prestar una mayor cantidad de los activos que ellos tienen. Entonces, básicamente, como vemos, esta política ha continuado desde el 2018, reduciéndose, lo que genera mayor liquidez en la economía. Entonces, esto en desmedro de que la inflación pueda seguir aumentando, básicamente porque están buscando una política más acomodaticia, que es como se le conoce en este sentido. Y eso sobre todo por las políticas COVID duras que tienen, ¿no? Que justamente eso también contrae bastante la demanda en el caso de China, y también la inflación. El hecho de que muchas partes de las 3 principales ciudades, como Shenzhen, Shanghái o Beijing, hayan estado paralizadas desde marzo, abril, intermitentemente, hasta la fecha. Eso por el lado macroeconómico. Ahora vamos a hacer un update de los resultados estadounidenses, de cómo han ido en este segundo trimestre. A ver, estas barritas que vemos acá son los earnings que han estado por encima del esperado. No indica cuáles son las mejores, pero sí indica cuáles han sorprendido más. Entonces, los que tienen la barra verde involucran los que han estado por encima, los que están con una barra amarilla, quiere decir que han estado en línea, y los rojos quiere decir que han estado por debajo de lo esperado, ¿no? Cada una de estas empresas, de cada uno de estos sectores, equivale a una ponderación que depende del tamaño del sector, ¿no? De cuántas empresas tenga. Entonces, de las que mejores han reportado, es decir, las empresas que más han sorprendido, de hecho, han sido las de energía. Después viene tecnología, healthcare, industrial y real estate. Lo normal es que un año en donde vemos contracciones económicas y en donde vemos, digamos, una reapertura económica debido a que estamos saliendo del COVID, o por lo menos Estados Unidos está saliendo de manera más satisfactoria del COVID. Entonces, lo normal es ver que los sectores value, que es finanzas, energía, real estate, por los commodities también, el aumento de los commodities, industrials, real estate, se vean favorecidos. El que sin embargo llama la atención es Information Technology, porque si bien vemos que la gente ya no está tanto tiempo en sus casas, muchas de esas empresas, como Netflix, por ejemplo, se redujeron bastante en lo que fue finales del año pasado, y incluso mediados de este año, o sea, hace 3, 4 meses. Lo mismo pasaba con Zoom, porque ya la gente ya no entraba tanto, porque ya la gente empezaba a salir más. Entonces, ese tipo de coyunturas le pasó a muchas empresas, Etsy, por ejemplo, entre otras. Entonces, ¿por qué en un ambiente en donde vemos reaperturas económicas, vemos que tecnología es de los que más nos sorprendió en utilidades? Hicimos el gráfico de abajo, la cuarta, que también ha estado sorprendiendo en temas de ventas, es decir, que las ventas han estado por encima de lo esperado. Entonces, esas dos cosas nos han llamado la atención, pero de todas maneras, como conglomerado también cabe recalcar que el 70% de las empresas del S&P, de las más de 400 que habían reportado a cierre de esta semana, de la semana anterior, habían reportado por encima de las estimaciones, por encima del promedio, que es el 69%. Entonces, también es otra cosa que llama la atención, porque estamos en un año de crecimiento económico, de subida de tasas, de inflación sobre los estimados. Eso debería generar que las empresas reporten por debajo del esperado, porque hay muchos vientos en contra o muchos drivers negativos. Entonces, es raro que esté por encima. Probablemente uno de estos drivers o razones por las cuales se encuentra por encima es porque tecnología le ha ido bastante bien. Recordemos que tecnología es uno de los sectores más grandes, el sector más grande de Estados Unidos, del S&P, ¿no? Del índice general. Entonces, esto básicamente es lo que puede haber movido un poco a que se encuentre por encima de las estimaciones. Ya. Ahora, acá vamos a ver en particular sobre el número de compañías totales reportados. Como les dije, el sector tecnología es el más grande, tiene 76 de las 500 totales que aglomeran al Standard & Poor's 500, que son parte del índice general.
De estos 76 habían reportado al cierre de la semana pasada 53, lo que es el 70%. Es uno de los menores, dado que es la que más tarda. La más rápida, por ejemplo, es financieros, que es la que empieza con JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, etc. Pero lo que llama la atención es que de las que más sorpresas han tenido sobre sus desviaciones estándar ha sido Information Technology. Es decir, que el movimiento que han tenido en el reporte ha sido con una mayor variación de lo normal. O sea, han reportado y el movimiento de la acción ha sido mucho más fuerte o mucho más volátil frente a las utilidades netas. Y lo mismo pasa con revenues. No tanto, porque hay otros que han reportado mejor, pero igual ha sido de los que más sorpresas han tenido. Es decir, la variación entre la sorpresa versus el neto que se esperaba. Como esa variación es mayor, se conoce como que la desviación estándar es mayor, siendo positiva, y eso hace que pues, la sorpresa sea más interesante, porque está reportando mucho más de lo que se había esperado que reportase, ¿no? Si la sorpresa fuera, si la desviación estándar de sorpresa fuera 0, quiere decir que reportó básicamente igual a lo que se esperaba, quién sabe un poquito más. Entonces, mientras más mayor sea esta desviación estándar positiva, mejor le está yendo al sector de lo esperado, ¿no? Más sorprendió. Lo mismo en ventas, uno de los principales, por debajo de Consumer Staples, que se esperaba que cayera en gran medida, y por debajo de Utilities, pero sería pues tercer puesto. Cuarto puesto, por debajo también de Real Estate. Ok, entonces esa es una de las razones por las cuales también llama bastante la atención que Information Technology le ha ido bien. Ahora vamos a hablar un poco de los tres principales menciones que se hicieron en los resultados trimestrales. Es decir, las tres principales preocupaciones o riesgos que se determinaron fueron el riesgo de recesión, el riesgo de una contracción en los márgenes y también un tema de contrataciones, el tema del mercado laboral, que era algo que también estaba impactando a las principales empresas reportando del S&P, ¿no? Con respecto al riesgo de recesión, la dirección de empresas todavía muestra preocupación. Esto básicamente por dos factores, por la alta inflación y por la tasa de interés del Banco Central que viene en aumento. Esos han sido obstáculos que justamente están generando un mayor riesgo de recesión, dado que mayor inflación, mayor tasa de la Fed esperada, lo que hace que contraiga un poco los resultados de las principales empresas, dado que se tiene que descontar su valorización a una tasa mayor, dado que los préstamos se encarecen, dado que el financiamiento se encarece, todo esto termina afectando negativamente a las empresas. Entonces, si vemos el cuadro de la derecha, el primero con respecto al Russell 3000, que es otro índice estadounidense, las principales 3000 acciones de Estados Unidos, no solamente las 500, de lo que estamos viendo es que más o menos el 18% está mencionando ya la recesión como un principal problema, ¿no? Como algo ya casi inminente. Mientras que en 2020, a raíz de la pandemia, estábamos viendo un 30%. O sea, pero si no contamos eso, desde el 2013 nunca se había mencionado tanto un riesgo de recesión. Por otro lado, estamos viendo el índice de manufactura invertido, es decir, mientras más arriba esté, más negativo es. Entonces, esto indica que si está subiendo, termina siendo peor para la economía estadounidense. Entonces, estamos viendo una caída invertida, o sea, netamente estamos viendo algo negativo, esa subida desde el 2021 hasta la fecha, pero todavía no alcanza lo que sería las menciones de recesión por las empresas del Russell 3000. Entonces, es algo malo, sí, pero todavía la economía como tal no está demostrando que sea tan malo, ¿no? Probablemente las menciones puedan ser un poco exageradas o no involucren un riesgo tan alto, digamos. Lo mencionan, pero puede que no sea algo catastrófico, digamos. Simplemente es algo que puede ocurrir, que puede reducir los ingresos, pero nada, nada que pueda perdurar en el largo plazo, ¿no? Bueno, esto principalmente con respecto a los riesgos de recesión. Y bueno, la parte de abajo es un índice de ansiedad publicado por la Fed de Filadelfia, en donde se pronostica la caída del PBI que se daría en el próximo trimestre, ¿no? O sea, ¿qué tan probable es que se vaya a dar una caída del PBI del próximo trimestre? Ese número ya está subiendo, está alrededor del 20%, se ubicaba en 40 y más o menos casi 50 a raíz del COVID, y bueno, en cada recesión hay un aumento muy fuerte de esta probabilidad por variables macroeconómicas y encuestas. Entonces sí estamos viendo un aumento, sin embargo termina siendo de alrededor de menos del 20%,
que también es algo que ocurre con frecuencia. No es la primera vez que rompe a estos niveles, ya lo había hecho en el 2012, 2013, acerca del 95, antes incluso de que se den algún tipo de recesión. Entonces, no es que auguren una recesión, más la posibilidad de que se dé una, pero no es seguro como tal. Otra mención importante que se hizo fue el tema de los márgenes, es decir, márgenes decreciendo. Esto básicamente porque los costos de insumos estaban aumentando. Por un tema tenemos el lado de la inflación, que aumenta el precio de los commodities y muchas empresas requieren de commodities para poder producir, si son empresas industriales, por ejemplo, necesitan de commodities, si son empresas de consumo masivo o discrecional, puede que requieran de commodities también. El real estate también, por temas de construcción, requiere de commodities. Entonces, todo eso termina siendo razones por las cuales el costo termina aumentando y los márgenes terminan disminuyendo. Entonces, algo que sí han mencionado y que puede ser positivo es que la demanda de los consumidores todavía se ha mantenido sólida, dentro de lo cual han reportado las principales, la mayoría de las empresas, frente a los aumentos de precios implementados. Es decir, muchos han logrado aguantar un poco el aumento de los costos, tanto por el lado de los commodities como por el lado de mayores costos de fletes, que también es algo que termina ocurriendo. Eso en particular por China, básicamente, que por la paralización que han tenido por el COVID, muchos de los buques que salen o que van hacia China, que es el principal economía manufacturera a nivel mundial y la que más trade commerce tiene entre exportaciones e importaciones a nivel global, incluso más que Estados Unidos. Entonces, es por eso que cada vez que cerraban por COVID, muchos de los buques se demoraban en llegar o en subir la producción, en llenar estos espacios grandes que tienen con los productos para exportar. Normalmente son productos semifinalizados, ¿no? Que tienen que acabarse en las principales fábricas europeas o estadounidenses, entre otras economías desarrolladas. Entonces, básicamente eso es lo que pegaba un poco en el costo de los fletes, porque había un costo de un mantenimiento que era, o bueno, más bien el costo de paga de estos buques que se mantenían ahí frente a la costa y que no podían salir. Y había un costo que se tenía que cubrir por el tema de los suministros, o sea, por el lado energético, porque se mantenían ahí, ¿no? Entonces, todo eso fue lo que elevó el costo de los fletes, que también fue algo que las empresas mencionaron que terminó golpeando los márgenes, ¿no? Si vemos los gráficos de la derecha, el Business Condition Survey, que es básicamente personas o empresas que están mencionando que los costos de los materiales están subiendo, se ubican en más o menos un 76%. Es decir, el 76% de las principales empresas que responden el NAVE Business Condition Survey han mencionado que los costos se están elevando. Entonces, hay un 24%, digamos, que no les ha afectado tanto, pero la gran mayoría ya les está afectando. Ahora, si vemos la parte del gráfico de abajo, vamos a ver el cambio en la mediana de empresas del S&P 500 que están mencionando, que están reportando un margen EBITDA. El margen EBITDA es básicamente el margen de utilidades operativas. Entonces, ahí ya se tiene en cuenta el margen bruto y se suma ingresos operativos, otros ingresos operativos, y los gastos que se tienen por administración, gastos administrativos, gastos de ventas, incluso, sí, básicamente esos dos. Entonces, cuando baja, lo que se está mostrando es que los márgenes están cayendo y eso es justamente lo que hemos observado, ¿no? Máximos que fueron finales del año pasado, cuando el mercado estaba en su punto máximo, y bueno, posteriores caídas en el primer trimestre, que fue leve, y una caída más fuerte en el segundo trimestre. Entonces, se puede evidenciar que sí ha habido un impacto fuerte de los márgenes de las principales empresas en Estados Unidos. Y aquí pasamos, ¿no?, a lo que sería el mercado laboral, ¿no? Yo creo que mercado laboral sí es algo que debemos ir monitoreando con mucha frecuencia, pero sobre todo hemos conocido la semana pasada, ¿no, César?, un dato que ha sorprendido mucho, ¿no? O sea, hemos visto que el número de creación de empleos ha duplicado prácticamente el que se estaba estimando en Estados Unidos, lo cual, pues bueno, es un muy buen indicativo en el sentido de la solidez de la economía, pero por el lado de, o sea, toda esta nueva fuerza laboral lo que termina haciendo es a seguir aportando a la inflación, ¿no?
Entonces esto, pues bueno, termina perjudicando a las empresas en el sentido de proteger sus márgenes por este tipo de costes que puedan tener y también el de la Fed, ¿no? A la hora de implementar su política monetaria. Entonces parece que, bueno, un indicador muy importante que ya siempre hemos sabido, en esta ocasión, pues un dato de empleo muy, muy bueno, pues puede no ser algo muy fácil para las condiciones de mercado actuales, ¿no, César? Sí, justamente después de que haya salido un dato tan bueno como eso para la economía, el mercado termina cayendo, ¿no? Porque justamente lo que se estima es, si el mercado laboral está fuerte, las subidas de las tasas de la Fed deberían continuar o incluso apreciarse porque la economía lo va a aguantar. Entonces, más o menos esa fue la lectura que vimos. Si lo juntamos con la lectura de la inflación, que es menos del esperado, entonces podríamos decir, por el lado de la inflación, tal vez la Fed no deba subir tasas, por el lado del mercado laboral debería de subir tasas. Por ese lado, digamos, la Fed va a tener que tener su propia discusión, por lo que vemos en una posibilidad de recesión, por lo menos este dato del mercado laboral fuerte involucra que el consumo debería de continuar, porque si hay más empleo, si hay más gente que está recibiendo una remuneración o salarios, eso indica que va a haber un consumo que se va a extender, pese a que la Fed suba tasa, ¿no? Entonces, por lo menos ese aguante o colchón vamos a tener frente a una posible recesión. Entonces, si bien no vamos a poder aguantar tanto el tema de la subida de tasas, que debería de continuar hasta el próximo año, igual los estimados marcan que el primer trimestre del próximo año debería ser el de cierre de la subida de tasas, por lo menos la economía no va a ser golpeada en la manera en la que podría haber sido golpeada si es que la data macroeconómica no respondía. Entonces, de lo que hemos visto en este segundo trimestre, justamente usando la misma encuesta, el Business Condition Survey NABE, estamos viendo que la mayor parte está, ya más del 55%, está mencionando que tienen que pagar más por temas laborales, es decir, los salarios han estado aumentando, que va en línea con la inflación, ¿no? Entonces, no es que tenga que ser malo necesariamente, pero para las empresas es un costo más alto. Eso, entonces, y justamente como la inflación ha subido, el costo de vida en general ha subido, el valor real de tu salario ha caído. Entonces, para poder mantenerlo tienes que recibir una mayor remuneración nominal, ¿no? El valor entre nominal y real, la diferencia es la inflación. Si tú recibes 1.000, pero la inflación es de 10%, tú al final estás recibiendo 900 únicamente. Tienes 1.000, pero solo puedes comprar por 900. Entonces, para poder comprar por 1.000, tienen que subirte nuevamente el sueldo a 1.100, ¿no? Más o menos. Sí, entonces si te dan eso y bajan 10%, recién puedes volver a comprar 1.000. Entonces, básicamente ese es el efecto que tiene la inflación en la economía y en general en el bolsillo de la gente, y es eso lo que termina generando que tengan que aumentar los salarios. Ahora, y esto ocasiona otro tipo de consecuencias, que ya lo vamos a ver en el caso de Amazon en particular. Pero bueno, entonces esto básicamente con respecto al mercado laboral, incluso muchas empresas en el primer trimestre mencionaban que querían ampliar la contratación a pesar de los crecientes aumentos en los costos laborales y el mercado laboral ajustado. Muchos en el segundo trimestre ya han empezado a retroceder, algunas han empezado ya no solamente a contratar menos o dejar de contratar, sino a simplemente reducir la plana laboral, la planilla, la cantidad de gente que está trabajando. Eso básicamente porque muchas empresas, básicamente del sector growth, que crecieron mucho en la pandemia, tuvieron que contratar por encima del 100% estimado, porque como el negocio era tan fuerte, porque la gente consumía, demandaba mucho de bienes digitales, entonces la contratación subía más del 100%. Entonces no es que esté mal tampoco en ese sentido, porque muchas empresas estaban ya produciendo más de lo normal o de lo que, digamos, potencialmente podían, eh, por un tema coyuntura básica que era el tema del COVID, ¿no? Entonces, es un poco por ahí, que también lo vamos a ver un poco más adelante con algunas empresas como PayPal. Ya, bueno, hablando de PayPal, vamos a hablar ahorita de las sorpresas tecnológicas. Ya directamente hemos visto algunas coyunturas que han sido negativas para el mercado, los principales tres riesgos, y a pesar de estos riesgos, que a una de las que más les afecta en el sector tecnológico, porque es la que más planilla está reduciendo, porque fue la que más creció durante el COVID, es una de las que más se ha visto afectada por el tema de los márgenes, dado que sus ingresos están cero correlacionados con los commodities, entonces no pueden de alguna manera aguantar la subida de los commodities, y los riesgos de recesión que aumentan por el tema de la subida de las tasas FED, justamente también involucra sobre todo a las tecnológicas. Estas tres coyunturas sobre todo afectan a las tecnológicas, aún así muchas se han reportado por encima de lo esperado y han sido de las que más han sorprendido, entonces si son a los que más debería haberles afectado, ¿por qué les ha ido bien? Vamos a hablar de algunas
principales. Acá tenemos a PayPal, es una acción que hasta el momento, hasta el cierre de ayer, tenía 51% de caída del precio de la acción en todo el año. El mercado estima un crecimiento de 18.5%. Eso es la data que va a aparecer para todas las acciones que les voy a mencionar, son unas 7. El caso de PayPal ha tenido una caída inicial bastante fuerte de inicios del año, dado que mencionaban era muy bullish con respecto a sus métricas, indicando que podían duplicar las cuentas activas de 377 millones en 2020 a 750. Sin embargo, eso para finales de febrero indicaron que iban a abandonar la meta y que se iban a enfocar en aumentar ingresos por usuarios, es decir, van a aumentar el rendimiento de cada nuevo usuario que tienen, no necesariamente por aumentar necesariamente las ventas que van a tener con alguno de ellos, sino también reduciendo los costos para poder generar mayor dinero con cada uno de los usuarios nuevos que entren a la aplicación. Porque ya no van a poder aumentar en volúmenes como esperaban, entonces tienen que aumentar operativamente. O sea, aumentar el ingreso neto que reciben de cada una de estas personas, ¿no? Que son sus nuevos clientes. Y bueno, a pesar de esto, de que abandonaron esta meta, en el segundo trimestre vieron un crecimiento. El número de cuentas activas aumentó un 6% interanualmente, llegando a 429 millones de dólares en el segundo trimestre. Bueno, de millones nada más, porque son un número de cuentas. El volumen total aumentó en un 13% y las transacciones totales aumentaron un 16%. Esas métricas operativas las podemos ver en el primer gráfico de la derecha, en donde podemos ver que dentro de todo ha habido crecimiento positivo. Es el trimestre en donde menos han crecido en cuentas activas, en volumen total y en crecimiento de transacciones, pero lo que se resalta es que debería de haber caído. Entonces, mientras tenga un crecimiento, así sea lento, en un trimestre que debería de ser el peor para ese tipo de empresas, hemos visto que ha tenido un crecimiento, entonces eso indica la solidez de la acción, de la empresa como tal. Además, han mencionado que van a recomprar no solamente lo que ya habían recomprado en ese segundo trimestre, que fue 750 millones de dólares en acciones, sino que van a recomprar 1.750 adicionales en lo que queda del año, ¿no? Elevando al 2022 a 4.000 millones de dólares, más recompras de acciones por 15.000 millones que serían aprobados recién para dentro del próximo año. Entonces, los share buybacks indican la solidez que tiene una empresa porque justamente están recomprando el valor a un precio que está descontado. Entonces, eso también indica que podría haber un crecimiento en el precio de la acción y una seguridad de la gerencia porque les va a ir mejor en el segundo semestre, ¿no? Ahora, con respecto a la estimación de crecimiento en el mercado, estamos viendo que mientras que el mercado en ventas estaría creciendo alrededor del 8% y la industria de PayPal debería estar creciendo en más de 15, en más de 13, la empresa estaría creciendo en 14 más o menos, mientras que en utilidades netas, mientras que la industria crecería en 20, la empresa debería estar creciendo alrededor del 30% interanualmente. ¿Ok? Va a haber unas métricas operativas en estas empresas y al final el gráfico de, la tabla inferior, básicamente lo que está comparando es los resultados actuales del segundo trimestre versus el consenso, que era la estimación del mercado para el trimestre. Y acá se va a resaltar las métricas positivas que han tenido. Lo que más ha resaltado es el EPS ajustado porque ha tenido una mejor utilidad. Básicamente lo que más ha llamado la atención más allá de las ventas, porque las ventas como ven han aumentado 0.4%, poquito, en dólares, lo que más ha aumentado ha sido la utilidad neta ajustada. ¿Esto por qué? Porque los márgenes han sido bastante mejor de lo esperado. Han sido los márgenes lo que han llevado a que la empresa reporte mejor. Entonces, no es que esté creciendo de una manera desmedida, sino que está creciendo de manera más eficiente. Primero, las empresas tienen que preocuparse por ser eficaces, tener un buen negocio y tener una buena idea para poder gestionar nuevos volúmenes y buenos ingresos por alguna nueva innovación, y después se tienen que concentrar en la eficiencia. Entonces, cuando han logrado la eficacia de tener un buen producto, como es el caso de PayPal, cuyos cuentas activas, volúmenes y crecimiento de transacciones viene siendo positivo, ahora se tienen que concentrar en la eficiencia, en qué tan bien pueden capturar eso, ¿no? Cuál es el margen que ellos pueden obtener por cada venta que tienen, por cada nuevo usuario. Eso es la estrategia que están implementando a partir del segundo trimestre, y fue esto lo que hizo que la acción subiera casi 14% el día en el que reportó. Y es por esto que también se le da un upside positivo, a pesar de que el negocio debería estar relativamente negativo en el segundo semestre, ¿no? A largo plazo debería tener un crecimiento mayor en la industria, como ya lo vimos, pero de todas maneras sí se puede decir que el negocio de PayPal ha decrecido. Pero mientras mantenga mejorando sus márgenes y aumentando la eficiencia operativa, pues deberíamos de ver que la empresa le tendría que estar yendo bien. Incluso su orientación en el guidance se ha elevado de 3.87
a 3.97, desde 3.81 a 3.93. Entonces, justamente esto está indicando una mejora en las utilidades netas a raíz de mayores márgenes. Bueno, abajo siempre les voy a dejar una idea de más o menos en qué están mejorando, ¿no? Que bueno, eso ya es eficacia, digamos, nuevos procesos, nuevas innovaciones por nuevos productos. Ahora, otra empresa que ha llamado bastante la atención es el caso de Amazon. Amazon ha caído únicamente 20% en el año, ya considerando la subida que tuvo a raíz de sus resultados, de más de 10%. ¿Qué fue lo que más llamó la atención en el caso de Amazon? Bueno, si bien la utilidad neta ha caído, porque vemos que el segundo trimestre y el primero ha tenido resultados netos negativos, lo que ha llamado la atención es el crecimiento de ventas. Básicamente, ha crecido por Amazon Web Services, que ha tenido 188 millones de dólares en ganancias, en servicios de otros, que bueno, es un servicio bastante pequeño igual, en vendedores minoristas terceros, en donde hemos visto la mayor parte del crecimiento, y en ventas físicas, donde ha caído, porque de hecho tendría que haber caído, son ventas en línea, ¿no? Lo que tú ordenas por Amazon directamente. Ventas minoristas por terceros son los que ellos obtienen por terceros que involucren productos por medio de la plataforma, ¿no? Ventas en línea viene siendo lo que le compras directamente a Amazon. Ventas minoristas de terceros son a los anunciantes o a los vendedores que estén dentro de la plataforma de Amazon. Entonces eso es lo que ha generado un mayor crecimiento en la empresa. Ahora, ha tenido un rendimiento superior a FactSet, que básicamente es el mercado, sobre las estimaciones. Igual ha llamado la atención Amazon Web Services, que sigue capturando y mejorando versus sus pares, el de Microsoft, que es Azure, o Google Cloud, que son los tres principales competidores por espacios en la nube. Han anunciado también recompras por acciones. En el segundo trimestre llegaron a unos 3.300 millones de dólares. Los ingresos por publicidad justamente han sido mejor de lo esperado. La gerencia comentó que están avanzando en el ámbito internacional. Igual eso todavía es un poco incipiente. Las ventas internacionales son un poquito más del 26%. Han caído en el segundo trimestre, pero mencionan que están tratando de ganar más mercado, ¿no? A nivel internacional. Entonces ese es uno de los potenciales de crecimiento que tiene Amazon como tal. Igual algo que es un riesgo particular que hemos visto es el tema de Rivian. Amazon como tal tiene una participación de 17.5%. Y en Rivian reportó, bueno, cuando entró al mercado entró en $90 por acción, ahora se encuentra en más o menos 20. Entonces, lo que hemos visto es que el precio de la acción, como ha caído alrededor de un 80% más o menos, la acción ha perdido 11.5 mil millones de dólares, justamente por un valor menor de las inversiones que tenían en Rivian. Entonces, ese es un efecto que no es menor, 11.5 mil millones de dólares. Entonces, ese es un efecto que vamos a ver que lastra un poco los resultados de la empresa, por un lado. Por otro lado, algo que también se ha observado es la creación de sindicatos, es decir, de aglomeraciones dentro de los warehouse o de los almacenes que tiene Amazon, por el tema de las condiciones laborales que por lo general pueden ser bastante negativas frente al personal. Entonces, y justamente como hemos visto, un encarecimiento del costo de la vida por el tema de mayores aumentos en la inflación, esto pues termina también aumentando un poco este tema de los sindicatos o generando un mayor riesgo para la empresa, ¿no? Entonces, de hecho, ellos nunca han apoyado esta idea, muchas empresas estadounidenses no la apoyan. Sin embargo, si aumenta el salario lo suficiente como para poder aguantar el crecimiento a la organización de sindicatos, mejorando el nivel de vida de sus trabajadores, por ahí han podido lograr reducir el impacto, ¿no? Eso al final termina golpeando los márgenes. De hecho, pero si vemos que eso no termina por concretarse en un riesgo, o mejor dicho, en que la mayor parte de los warehouse terminen por estar sindicalizados, pues mejoraría los resultados de Amazon también. Y bueno, en ese sentido, todavía son bastante pocas los warehouse que se han desindicalizado, pero es algo que potencialmente podría seguir subiendo, ¿no? Entonces ese es un riesgo junto con la inversión que han tenido en Rivian. La acción como tal ha reportado un mayor crecimiento de lo esperado. Hemos visto mayores envíos de lo esperado. Y bueno, la plataforma continúa siendo aglomerando la mayor participación del mercado. Y justamente con el potencial que tienen en internacional es que podría tener un beneficio más alto a finales de año e inicios del próximo.
El upside viene por ese lado, ¿no? En PayPal era márgenes, en Amazon viene un poco más por el crecimiento potencial del mercado internacional, donde poder capitalizar más ventas minoristas de terceros, que es lo que más ingresos, más sorpresas ha tenido en este segundo trimestre. A ver la siguiente empresa. En el caso de Netflix, la caída es un poco más dura, viene 60% abajo, llegó hasta en menos de 70%, ha recuperado como un 15% desde sus mínimos, que 20%. El upside es bastante pequeño. Los gráficos de la derecha, el primero son los suscriptores totales, tiene 220 millones de suscriptores, ganó 8 millones a finales del cuarto trimestre del 2021, vemos crecimientos muy potentes en todo el 2019-2020 a raíz del COVID. El segundo trimestre del 2020 subió 10 millones, el primer trimestre 16 millones, justamente avisorando todo el tema del COVID. En total, en el 2020 subieron 37 millones de suscriptores, y el 2021 fue algo bastante más pequeño, 19 nada más, y en lo que va a 18, mientras que en el 2022 está decreciendo, ¿no? En el primer trimestre el crecimiento fue bastante pequeño, más o menos 400.000. Se esperaba que cayera en el segundo trimestre 2 millones, pero únicamente la pérdida fue de 970.000 suscriptores, o sea que salieron de la plataforma de Netflix. Este impacto que hemos observado básicamente ha sido menor de lo esperado, y la empresa ha mencionado que debería de crecer en el tercer trimestre. Están esperando aumentar en 1 millón, o sea, quieren netear la pérdida del 2022, ¿no? Igual por debajo un poco de la estimación, que es en 1.83, pero al final termina siendo positivo, que no está decreciendo como se esperaba que creciese. Algo importante con Netflix es la reingeniería que tiene que tener en los procesos. ¿Por qué? Porque como justamente lo veíamos con PayPal, como tu volumen ya no va a ser tan alto, o sea, el crecimiento de los volúmenes ya no va a ser tan alto, ya no vas a tener nuevos suscriptores como el 2019 o el 2020, tienes que gestionar de otra manera el crecimiento. Entonces lo que van a hacer es mejorar sus márgenes, haciendo que cada cuenta que tengan les genera más ingresos. No solamente la mensualidad que se tiene que pagar, sino además ingresos por anuncios. Entonces han tenido dos esquemas, uno que los están aplicando con Perú, porque somos un país de los que menos ingresos le da, junto con Chile y Costa Rica, que es una pequeña tarifa que se daría por hogares, y otra segunda prueba que se está dando en Guatemala, Salvador, Honduras, Argentina y República Dominicana, que se está dando por el uso de televisores. Entonces, básicamente, eso es lo que de alguna manera tratan de juntar en el caso de los hogares, y en el caso de hacerlo por televisores, separar, digamos, cada una de las cuentas para poder gestionar ingresos por ads a cada una de estas. Eso es básicamente para poder diferenciar, ¿no? Dependiendo del contenido que tú ves, cuáles van a ser los ads que vas a ver, cosa que los ads que veas tengan sentido con el contenido que tú estás observando, ¿no? Entonces, más o menos es de esa manera como lo tienen que seccionar, y ya están viéndolo con empresas como Discovery, por ejemplo, o Warner, más o menos comparar cuáles son los esquemas que ellos pueden estar siguiendo o han seguido usando su plataforma televisiva, básicamente, no necesariamente el streaming, para poder de alguna manera replicarlo ellos en su plataforma, ¿no? En Netflix. Y bueno, algo a mencionar un poco sobre la situación de Netflix: ha reducido en 35% su catálogo desde el 2015, y las ofertas de películas han caído en más del 55%. Las competidoras han ampliado sustancialmente las bibliotecas. Disney adquirió Fox, Century Fox, en 2017, agregando Avatar, Kingsman, Los Simpsons al catálogo. Algo también a mencionar es que Disney ya superó en suscriptores en Netflix, mientras que Netflix está en 220.6, Disney está en 221. Entonces, ese es un riesgo principal para Netflix, la mayor competencia. Sin embargo, lo que puede generar justamente es una mayor solidez de los ingresos por márgenes, si es que funciona. Es uno de sus esquemas pilotos para determinar el ingreso mayor que pueden tener por cada una de sus cuentas, ¿no? Entonces, en tema de Latinoamérica, aparte de tener que generar mayores ads, es revisar más o menos quiénes pueden competir con quién sus cuentas. De esa manera, o sea, tratan de evitarlo y reducirlo. Entonces, eso va a reducir un poco, en ese sentido, la cantidad de personas que usan Netflix, es lo que ellos quieren. O bien hacer que cada una de estas personas que compartan paguen su servicio. Entonces, al final va a gestionar la misma cantidad de usuarios, pero probablemente con un mayor
con una mayor ganancia por cada uno de ellos. Y el otro es con los ad services, ¿no? Entonces, bien aumentas los ads, o bien aumentas el ingreso que tienes por cada uno de tus clientes, justamente porque te van a pagar más por el servicio, ¿no? Entonces, de esa manera ellos van a tratar de capitalizar y de mejorar los ingresos que puedan tener al margen de que ya no crezcan en suscriptores como antes, ¿no? En el caso de Google, estamos viendo un ingreso por líneas de negocio que sea, digamos, no es que haya crecido en todo, pero sí hemos visto que en Google Search han tenido un rendimiento bastante más alto. Bueno, ha sido un crecimiento de 1% versus el actual. La variación de consenso versus actual, que es la línea más o menos color marrón, que está en el primer gráfico, el superior, el único que está positivo es Google Search, lo que indica que Google Search como tal está creciendo en más o menos 1%, mientras que los demás se encuentran por debajo. Entonces, eso por ese lado, los demás sectores, si bien han crecido, YouTube Ads, Google Networks, otros ingresos o Google Cloud, igual han sido por debajo del consenso. Entonces, al final lo que más ha llamado la atención es que lo positivo ha sido justamente Google Search, pero como es el sector de mayores ingresos, lo vemos como la primera línea de negocio con 40.000 millones de dólares. Entonces, eso es lo que ha sorprendido y ha generado una mayor rentabilidad en la acción, ¿no? Dado que solamente habrá caído 17%, el upside es incluso superior, o sea, al próximo año debería estar positiva la acción otra vez. Y bueno, abajo para mencionarles un poco los ingresos operativos, Google Services se encuentra primero en la cabeza, y eso ya no es ventas, que es lo de arriba, sino es utilidad operativa, o sea, quitando costo de ventas. Google Services es el primero, después viene Google Cloud, otras apuestas, costos operativos, como tal. Google Services, que es más o menos aglomera Google Search, y YouTube Ads, Google Network. Esos tres es el negocio más importante de Netflix, perdón, de Google. Ahora, si lo vemos por múltiplos PER, a pesar de que es de los que menos ha caído, es uno de los que más baratos se encuentra, más barato que Amazon, que Microsoft o que Apple. No tanto como Facebook, o bueno, ahora Meta, porque Meta ha caído y sigue cayendo en gran medida, ¿no? Entonces, en ese sentido, Google justamente se encuentra relativamente barata, ha mejorado bastante en las ventas de Google Search, ha mejorado sus ingresos por ese lado. Ahora, algo importante es que la competencia se encuentra bastante pequeña, tiene sí problemas antimonopólicos, porque justamente como tiene poca competencia, eso puede ser un riesgo. Sin embargo, si es que no existiera alguna demanda o algún riesgo legal antimonopólico sobre Google, ellos deberían tener un crecimiento del negocio bastante sólido, porque la gente igual va a buscar, si es que está buscando, o sea, si es que está en búsqueda de algo digital, o si está buscando algún lugar o, digamos, incluso está tratando de salir, de ver algún crucero o lo que sea, ¿no? Lo que esté buscando una aerolínea. Para cualquier cosa vas a tener que usar Google. Entonces, dentro de todo eso es lo positivo de la empresa, que si bien la gente esté en sus casas o saliendo, la gente igual va a seguir usando Google y igual va a seguir generando ingresos a la empresa por ads. Entonces, esa básicamente es una de las razones de su crecimiento. Google Cloud además es competidor de Amazon Web Services, como les había comentado antes, que también está creciendo rápidamente. Acá sí tiene un nivel de competencia bastante alto, dado que Amazon Web Services es el que más está creciendo de los tres ahora. Pasamos a Spotify, que es relativamente diferente a las demás, dado el flujo de ingresos. Los resultados operativos, Spotify Premium, que son la gente que tiene su cuenta premium de Spotify, que genera ingresos mensuales a la empresa, y el otro que son los ingresos por ads, que es de la gente que no tiene Spotify Premium, sino que usa la versión gratuita, ¿no? Las mayores partes de los ingresos se encuentran en Spotify Premium, ha sido tanto en Spotify Premium como ingresos por ads mejores de lo esperado. Si bien estaban ya decreciendo en usuarios activos a lo largo del 2021, Spotify informa un crecimiento estable de usuarios mensuales, un 19% más en la primera mitad del año. Y básicamente acá y justamente lo que más impresiona es lo que encontramos abajo, usuarios ad supported, que son los que ven los ads, han aumentado a 256 millones versus 210 millones, que era el número de usuarios que se esperaba.
Y mientras que suscriptores premium reportaron al segundo trimestre 188 millones versus un estimado de 161 millones. Entonces, por sus dos lados han empezado a continuado creciendo Spotify, y más de lo que se esperaba. E incluso, ventas por usuario, que indica la eficiencia de la empresa, se ha situado en $4.59 por cliente o por usuario, mientras que el estimado era 4.29. Entonces, todo esto indica que Spotify no solamente está creciendo en volúmenes, sino también en ingresos por cada usuario. Cada uno le está generando más ingresos. Básicamente esto por ads, porque la gente está usando más la aplicación de lo que antes la usaba. Entonces, esa razón es por la cual Spotify ha crecido más. Y bueno, acá lo importante con respecto a Spotify es que como la gente está saliendo, está usando más la aplicación también. Para lo que tenga que estar saliendo, sea para hacer deporte o entre otras actividades. Entonces, básicamente eso ha sido lo positivo, tanto volúmenes como márgenes, les ha ido bien. Algo que sí, digamos, a lo que ellos atribuyen que los resultados hayan sido súper buenos, es que han incluido una semana adicional de promociones en el trimestre, lo cual involucró pues, que los volúmenes aumenten en mayor medida de lo esperado también. Sin embargo, si hay promociones, los márgenes deberían de caer porque estás generando por la promoción misma menos ingresos por cada cliente que entra porque va a pagar menos mensualmente. Entonces la venta por usuario debería estar menor de lo esperada, sin embargo fue mayor. Entonces, si bien eso genera un aumento de los volúmenes, igual los márgenes de Spotify se encuentran bastante sólidos. La empresa está 48% abajo y se espera un 20% de upside para la empresa. Pasando a Shopify, que es una de las que más ha caído, esa ha tenido una caída de más del 70% en sus puntos mínimos antes de la subida reciente y del stock split. Estaba cayendo en más de 80-85%. En tema de resultados operativos, en ventas por suscripción, que es lo que pagan los vendedores por tener una cuenta en Shopify, perdón, y comisión de ventas, que es lo que ellos obtienen por cada una de las ventas que se realizan. Ellos han reportado mejor en ventas por suscripción que en comisión de ventas, en donde se han encontrado un poco por debajo de lo esperado. En el gráfico de abajo estamos viendo la ganancia que están obteniendo, el volumen de ingresos que están obteniendo en billions, es decir, el volumen total transado que se ha observado en la plataforma, en Shopify. 46.9 billions fue lo transado en el segundo trimestre del 2022. Entonces, básicamente eso fue lo que estuvimos observando en el segundo trimestre. Es una de las razones por las cuales también ha subido versus el primer trimestre del 2022. Y bueno, razón por la cual también subió bastante, porque a pesar de que, digamos, no sorprendió tanto en los ingresos, algo que sí sorprendió es que los volúmenes han aumentado, ¿no? Y que siguen esta senda de crecimiento que se ha observado desde el 2020. En menor medida, pero mientras continúe creciendo, eso terminaría beneficiando a la plataforma, ¿no? Y bueno, el valor bruto del mercado, que es el GMV, que es el gráfico inferior, aumentó 47% versus el 2020, mientras que el mercado minorista creció en 17.9%, es decir, está creciendo por encima de lo que el mercado está creciendo, que es lo más positivo para la plataforma como tal, ¿no? Ahora tienen un riesgo, de hecho el riesgo que están obteniendo, que tienen ese por el aumento de los costos y la disminución del gasto de los consumidores. Si bien todavía no decreció la demanda, se espera que crezca en menor medida en estos próximos trimestres por la inflación, que si bien está cayendo, todavía se mantiene en niveles máximos en los últimos 40 años, entonces podría caer un poco más antes de empezar a recuperar, ¿no? Y es por eso que el asset es bastante pequeñito todavía, es solamente 12%. Ok, ahora ya estamos acabando con las empresas que nos han llamado bastante la atención, empresas grandes. Uber ha caído 20% en el año, tiene un 47% de upside, es la que mejor rendimiento podría tener. Básicamente lo que hemos observado es que el valor total de las transacciones que se han dado por su plataforma han aumentado un 33% a 29.1 millones de dólares. Las ganancias impulsadas por un mayor crecimiento de consumidores activos mensuales, que han aumentado en 21%, es decir, personas que usan la plataforma de Uber al mes. Ahorita son de 122 millones de personas. Ahora, se está beneficiando de una recuperación de la demanda, algo parecido a Spotify. No toda tecnología se beneficia de que la gente se quede en sus hogares. Hay una parte de tecnología que se beneficia de que la gente salga. Es lo que pasa con Uber también. Es por eso que también ha recuperado bastante en términos de métricas.
Si vemos en la parte inferior, en ventas por geografía, de hecho lo que más ingresos le da en millones de dólares es Estados Unidos y Canadá, que es más del 60%, Latinoamérica es una parte bien chiquitita, Europa es el segundo mercado más grande, Europa y África. Y bueno, los usuarios mensuales, que son las MAPs, en Uber también han aumentado, en millones ahorita se encuentran en más de 122 millones, mientras que el número de viajes también han aumentado trimestralmente, ¿no? E internamente también. Incluso superiores a los mayores niveles de la empresa que estaban ubicados en el cuarto trimestre del 2021. Entonces, ha reportado por encima de todos los estimados y es una empresa que continúa estando en máximos en términos de volúmenes. Igual la empresa, como no tiene tanta historia como otras, como Amazon o Meta o Netflix, o no tienen tantos años en el mercado, o generando ingresos tan altos en los últimos años en el mercado, tiene todavía pérdidas netas. Entonces, y eso por una alta inversión de capital, algo parecido a Netflix, que tiene que quemar mucho efectivo para poder gestionar ingresos. Los márgenes son bastante pequeños en estas dos empresas. Es por eso que básicamente la empresa está en pérdidas netas. Pero con un aumento en los volúmenes en niveles históricamente altos, eso podría generar un mayor crecimiento para la empresa. Porque ya tiene un negocio sólido, lo único que le falta es reducir y reducir costos lo más que se puede en ese sentido. Y como estamos viendo que los precios de los commodities están cayendo, lo más probable es que los resultados de la empresa terminen siendo mejores en el segundo semestre, ¿no? Es una de las empresas que mejor les podría ir solamente teniendo eficiencia y reduciendo estos costos de suministros. Ok, ahora vamos a ir por la última parte, que es la recuperación de las acciones growth, a lo que hemos estado viendo en las últimas semanas, y que seguro les ha llamado la atención. El mercado estadounidense en julio ha subido más del 9%, siendo uno de los mejores resultados desde el inicio de la pandemia. Y bueno, uno de los sectores que más ha crecido ha sido tecnología y consumo discrecional. Acabando con esto, vamos a ir ya con las preguntas. Pero esta parte es bien pequeña en realidad. Ahora, la caída de las principales, en principales sectores growth. Lo que hemos estado viendo es el S&P, que es la barra de color guinda, tecnología, que está ligeramente por debajo, con la barra amarilla, el gráfico de la izquierda, consumo discrecional, que le sigue, telecomunicaciones, la última. Estos tres son los sectores conocidos como growth, en su gran mayoría. Hay discrecionales que no son growth, telecomunicaciones que no son growth, tecnología que no son growth, pero en estos tres sectores son donde se aglomeran las principales empresas growth. Las tres están por debajo del S&P, sin embargo las tres han tenido una tendencia mucho más fuerte en los meses de julio para adelante, sobre todo tecnología y consumo discrecional, ¿no? Telecomunicaciones no ha subido tanto. Pero sí, los que han reducido su margen de pérdidas es consumo discrecional y tecnología. El S&P se ubica a 12% sobre sus niveles de inicios de este año, que fueron los niveles máximos alcanzados, mientras que tecnología se encuentra en 15% abajo, consumo discrecional 17% abajo. Estos dos sectores en particular, si uno espera que el mercado llegue a esos niveles, serían los que tendría más rentabilidad si va por estos sectores growth. Si hubiera ido en lo más bajo de consumo discrecional, ahorita podría tener más de 20% de ganancias. Alrededor de 20% de ganancias, más o menos. Desde que llegó a 65, eso está normalizado. Se espera que lleguen a 0, o sea, se espera que lleguen a 100, a sus niveles máximos, tendrías un crecimiento de más de 35%, ¿no? Más o menos de esa manera se lee. Entonces, sí se ha observado que muchos funcionarios de la FED han mencionado que desean reducir el ritmo de subidas de tasas, justamente porque ya estamos viendo que la inflación ha empezado a acelerarse. Sin embargo, es poco probable que sean de 25 puntos o menos, ¿no? Lo que más se espera es que la próxima subida de septiembre sea de 50 puntos básicos. Es lo más probable. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, los datos económicos aún respaldan la economía que estaría experimentando una desaceleración saludable y no una recesión. Entonces, la estimación de la FED era llegar a un soft landing, es decir, subir la tasa pero no generar una crisis o una gran recesión en Estados Unidos, sino que la data macroeconómica responda y sea lo suficientemente sólida como para que no llegue a una recesión fuerte, ¿no? Que se pueda, de alguna manera, la economía misma aguantar esta subida de tasas. El gráfico que tenemos abajo, en línea oscura,
es el P/E del S&P, es decir, el ratio que es precio sobre utilidades netas, está obviamente por debajo de los niveles de 2021-2022, el ratio era de 22-23, ahorita está en 17, entonces, versus niveles pre-COVID están en niveles normales, comunes. Si lo vemos versus esos niveles altísimos en donde la Fed hacía altos inyecciones de liquidez, está barata, pero igual es una situación anómala, esa subida que tuvimos por el tema del COVID, ¿no? Entonces, dentro de todo, ahorita se ubica en niveles normales, digamos. No ha sido nada extraordinariamente alto, o sea, no es extraordinariamente barato ahora, digamos. Ya ha recuperado bastante fuerte versus niveles mínimos cuando tocó 15 veces el P/E, ¿no? Eso sería con respecto al webinar. Ahora voy a estar pasando a revisar las preguntas que tengan. A ver. Ya, a ver, una pregunta es, ya, si es que se espera que el crecimiento, ya, algo que tal vez no quedó muy claro es que el YTD, que es la caída en el año, no involucra la recuperación que vaya a tener la acción. Si bien, por ejemplo, Netflix ha caído más del 50%, no significa que vaya a recuperar el 55% durante el año, sino lo que se espera es que la recuperación sea menor. ¿Por qué debería de ser menor? Porque no va a llegar a esos niveles máximos en los que vimos a inicios del 2022. No va a llegar a esos máximos porque la situación del negocio es bastante diferente, ¿no? Ya no va a tener esos crecimientos de suscriptores, ese volumen tan alto que se observaba a finales del año pasado. Entonces, ese tipo de temas con estas empresas en particular es que están muchas haciendo una reingeniería de procesos para poder gestionar mejor sus ingresos, ¿no? Lo que van a enfocarse más es en márgenes. Entonces, no esperemos que crezcan mucho los volúmenes o que recuperen sus niveles máximos, pero sí que tengan un crecimiento sólido a partir de los pisos que ya han tocado hace algunos meses, ¿no? Antes del reporte de resultados. Entonces, no es que van a llegar a niveles máximos, pero sí pueden tener una recuperación, ¿no? Estamos estimando y también recomendando la inversión sobre sectores, sobre justamente acciones growth, dado que se espera que comiencen a recuperar por temas de márgenes, ¿no? Incluso algunas por volúmenes como Uber o Spotify terminan reportando mejor de la esperada, incluso Google. Entonces, si mejoran los márgenes y les va en volúmenes mejor de lo esperado, pues la empresa debería tener un crecimiento bastante fuerte. Entonces, eso principalmente con respecto a las empresas tecnológicas. Si tuvieran alguna otra duda, nos pueden comentar, nos pueden hablar al correo o darnos una llamada. Jaime y yo vamos a estar atendiéndolos, y los asesores también se pueden comunicar con su asesor asignado y decirle si tienen alguna pregunta o alguna duda sobre alguna acción en la que quieran invertir, ¿no? Porque, digamos, los fundamentos de cada acción son diferentes. Al ser growth, no es lo mismo Netflix que Uber, no es lo mismo Uber que Google, no es lo mismo Google que Amazon. Entonces, todo va a depender de la empresa, de las expectativas que tengamos de crecimiento, de los plazos y de los upsides, ¿no? Si es que son clientes más tolerantes, probablemente podamos ir por una empresa que ha caído más y que pueda tener un crecimiento disruptivo más riesgoso, pero con mayor potencial de crecimiento. Si es que son más moderados, podríamos ir con una empresa más segura, más tranquila, como Uber, por ejemplo. O si buscan algo más arriesgado como Netflix o Shopify. Si son más conservadores, podríamos ir con un ETF que aglomere las acciones growth. El IBBW toma las acciones growth, o podemos ir con alguna sectorial, XLK que toma tecnología, XLY que tiene consumo discrecional. Eso ya lo podríamos ir diferenciando dependiendo, ¿no? de las estimaciones y de las posturas que tengan ustedes, porque al final vamos a tratar de hacer carteras que sean personalizadas en base a a los plazos que ustedes tengan, en base a los perfiles que tengan y en base a los plazos de inversión, si es 6 meses, un año o mayor plazo. Incluso si quieren captar rentas, podríamos encontrar acciones growth que reparten algún dividendo, que en verdad es bastante pequeño, por lo general. Pero eso también podría ser otra posibilidad. Entonces, sin más, ya para no quitarles más tiempo,
A ver, acá hay una pregunta más antes de acabar. ¿El aumento de tasas de interés tiene un efecto negativo en los ingresos y márgenes de las empresas tecnológicas? Sí, sí tiene un efecto negativo. Sobre los márgenes y sobre los ingresos, lo que pasa cuando aumentan las tasas es que el costo de apalancamiento aumenta, el costo de los préstamos de la gente también aumenta. Cuando aumenta la tasa de la Fed, aumenta la tasa con la cual uno se va a prestar dinero. Entonces, si uno quisiera comprarse un carro y lo hace cuando la tasa está en cero, probablemente la tasa, o sea, los intereses que le van a cobrar van a ser muy pequeñitos. Si la tasa está en 5 o en 10, lo que te van a cobrar por intereses de tu préstamo va a ser más alto. Entonces tú vas a pensarlo antes de decir si vas a tener un préstamo ahorita en donde las tasas están tan elevadas. Entonces, si no tienes ese préstamo, no vas a comprar el auto. Si no compras el auto, la empresa tecnológica que te vendía el auto por medio de su página va a dejar de tener ingresos. Entonces, eso es como, digamos, de esa manera se afectan los ingresos de las empresas tecnológicas porque las empresas terminan por gastar menos, por demandar menos, ¿no? No es lo mismo la empresa de consumo masivo como Walmart, o Target, porque no te pides un préstamo para comprar ropa o para comprar alimentos, pero sí para costos grandes, para cosas importantes. Entonces, por ese lado es que las ventas se reducen. Y por otro lado, como las empresas growth son las empresas que más se apalancan, porque tienen ingresos futuros más altos, ingresos actuales bajos, porque tienen un negocio que a largo plazo debería ser buenísimo, entonces se prestan como en mayor medida, ¿no? Y estos préstamos, como son empresas más riesgosas, son a mayores tasas. Y si la tasa de la Fed sube, a quienes más les va a golpear son las empresas riesgosas, que por lo general son las growth. Entonces es por ese lado que también el costo de los préstamos termina siendo más elevado para ellos, ¿no? Empresas que queman mucho cash, como Uber o como Netflix misma. Estas empresas tienen que pagar altas tasas de interés porque justamente queman con demasiada rapidez el capital, ¿no?, que ellos tienen. Entonces, por ese lado también se va a ver afectado tanto la inversión de la empresa, el CAPEX, como las ventas. Y el tema de los márgenes, digamos, no es que se vean afectados directamente por la subida de las tasas de la Fed, se ven más afectados por el tema de la inflación, sino otro aspecto que se ve afectado es la valorización que tú hagas de una empresa. Cuando tú valorizas una empresa por flujo de caja descontado, tú lo haces a un periodo, a una tasa. Esa tasa es la tasa que tú esperas obtener con alguna otra inversión. Es tu costo de oportunidad. Digamos que te estás valorizando Netflix y lo que tú haces es descontar sus flujos futuros y tu comparación, o sea, lo que estás usando como tasa es el 3%, que es la tasa libre de riesgo. No se usa eso, pero digamos que podría ser la tasa libre de riesgo. O mejor dicho, tu KPM, que es el costo del equity. El costo del equity tiene como componentes la tasa libre de riesgo, luego el beta, luego la prima del mercado, luego nuevamente la tasa libre de riesgo. Si la tasa libre de riesgo aumenta, tu costo del equity va a aumentar, porque vas a tener otras opciones, como el mercado, por ejemplo, que te va a dar una mayor rentabilidad. Entonces, si la tasa de la Fed sube de 3 a 5, quiere decir que yo podría ir, si es que estoy buscando una tasa de 3, de 4, de 5, irme por algo libre de riesgo en vez de Netflix, que puede ser mucho más riesgosa. Entonces, si esa tasa sube, yo me voy por otras inversiones y menos por Netflix. Entonces, si quisiera invertir en Netflix, tendría que descontarla en mayor medida, a una mayor tasa, descontándola a una mayor tasa, lo que va a hacer que los ingresos al día de hoy sean menores. Entonces, si es que quiero que Netflix sea mejor que una tasa de 5, de 7, de 10, voy a tener que descontarlo a esas tasas. A mayores tasas, lo que me va a traer a valor presente menores ingresos. Si ese ingreso ya termina siendo negativo o menor de lo que en la comparativa, entonces ya no voy a invertir en Netflix. Si sigue siendo positiva, sigo invirtiendo en Netflix. Entonces, mientras más alta es la tasa, menos van a ser los ingresos actuales que tendría Netflix por flujo de caja descontado, que es lo que más se usa de manera fundamental, ¿no? Los ETFs más recomendados en un entorno de menores márgenes, cuando hay menores márgenes, lo que estamos buscando son las empresas que puedan, de alguna manera, mejorar su rendimiento. Entonces, empresas que pueden mejorar su rendimiento son las empresas conocidas como value. Si esperamos que la subida de tasas sea muy fuerte y esperamos que esto, digamos, que el crecimiento económico sea fuerte y que los precios o sea, la inflación continúe elevada, esos son los niveles máximos, los últimos 40 años, entonces iríamos por empresas que no les afecte tanto
y esas empresas que no les va a afectar tanto van a ser las que no van a tener tanto requerimiento de commodities o que también van a vender commodities, como es el caso del sector energético, que es el que mejor le ha ido, o el caso de empresas de materiales. Entonces, en ese sentido, las que estaríamos recomendando básicamente son las value. Pero justamente el trade-off aquí es que también pueden irle a algunas empresas en el corto o mediano plazo recuperando trimestralmente, ¿no? Entonces, si esperamos una recuperación de los márgenes de algunas empresas tecnológicas, la idea sería ir por las que mejor les estaba yendo. Y esas son justamente las que hemos tratado de exponer, las que pueden estar dando la vuelta a los mínimos y pueden empezar a recuperarlo lentamente, pero sí tener un cierta posibilidad de crecimiento en el corto y mediano plazo. Y bueno, si queremos ir por ETFs que aglomeren este growth, lo había mencionado, IBBW, XLK o XLY, si queremos ir por los sectores principales. Entonces, eso principalmente. Hay un ETF que aglomera a las acciones, a los 10 principales. Me parece que es el FND. Bueno, o sea, son las FANG las más conocidas. Y bueno, hay varios ETFs que nacen a partir de este índice que aglomeran únicamente las principales 5. Pero bueno, dentro de todo son posibilidades sobre lo que podríamos estar invirtiendo, ¿no? Hemos hecho un poco de stock picking con las que mejor resultados han tenido y justamente si queremos ir por todo el sector, es IBW, sectores XLY, XLK. Y bueno, con esto ya vamos a estar acabando la presentación. Nuevamente, si tuvieran más dudas, nos pueden contactan a su asesor asignado y con ellos podemos establecer recomendaciones particulares para ustedes. Hasta otra oportunidad y que tengan una buena noche. Saludos.